Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. Los capítulos anteriores hemos hablado del final de la campaña de Tarapacá. Hablamos también de, el término de la hegemonía del Huáscar en el Pacífico ante la inoperancia de nuestra armada en ese momento. Y actualmente ya con el dominio total del Pacífico comenzamos a entrar en una etapa crucial de la guerra del Pacífico. Tal vez la más sangrienta, la más violenta, pero también la que requería muchísimo más detalle de planificación. Me refiero a la campaña de Tacna y Arica. Esta campaña debió ser minuciosamente planificada, puesto que la guerra en el desierto era algo absolutamente desconocido para los mandos militares de la época. La mayoría acostumbrado a la abundancia de recursos de la zona centro-sur, incluso aquellos que participaban en las campañas de la Araucanía, tenían agua, comida sobre el terreno en forma constante. Aquí no había nada, creo que ya lo he comentado en otros capítulos, que era una logística tremendamente compleja. En este caso y en esta etapa comienza a tomar un especial protagonismo un cucalón, como ya les comenté, un civil movilizado, llamado don Rafael Sotomayor Baeza. Era el presidente en campaña, realmente. Este ministro de guerra en campaña, con plenos poderes de decisión, como si fuese el mismo presidente, nunca hizo uso y abuso de ese poder más que aquellas veces en que fue estrictamente necesario. Sin embargo, fue tremendamente eficiente y eficaz a la hora de establecer no solo una logística adecuada en lo militar, también en lo doméstico. Ropa interior para los soldados, sombreros, cubre nuca, las cantimploras de latón que se utilizaban en esa época, no de aluminio, ojo, ahí voy a explicar por qué. Es súper importante en una campaña de esta naturaleza que todas las tropas estén bien abastecidas. El transporte de agua, la planificación logística fue brillantemente desarrollada por el señor Sotomayor, al punto incluso de establecer cuántas eran las calorías que las tropas necesitaban para esta campaña tan compleja. La función del doctor Allende Padín, por ejemplo, jefe de Servicio Sanitario Nacional, fue clave a la hora de establecer cuántas calorías, algo novedoso para la época, era ciencia avanzada para la década del 70 del siglo XIX. ¿Cuántas calorías se requerían para que las tropas pudieran funcionar? Hablamos de comida de charqui, queso, una cebolla, en fin, alimentos básicos para que ellos puedan alimentarse sobre el terreno, hacer su propio rancho. Sin embargo, evidentemente cada cual tenía también sus propios recursos. Las pagas que recibían muy de tarde en tarde les permitían también comprar en los locales donde entraban, por ejemplo en las ciudades, en los pequeños poblados, habían almacenes y se compraban cosas. Era muy especial, era muy casi ingenua la forma de hacer la guerra en esa época. Fósforos, vela, azúcar, aceite, arroz, todo eso era necesario abastecer a las tropas. Sin embargo, como digo, cada uno tenía también sus propios recursos y de pronto se generaban pequeños almacencitos entre grupos de amigos y se forman lo que se llamaban las carretas. Hasta el día de hoy, en la comunidad militar se habla, hola carreta, ¿cómo estáis? El carreta era el amigo con el cual tú compartías lo que tú te sobraba. Tenías lo estándar que te daba el ejército y te daba la institución, pero de pronto tú tenías que acompañar, por ejemplo, la botellita de vino que te mandaba la mamá, oye, de repente alguien te mandó alguna platita y compraste algo que el otro no tenía, un trocito de queso, un tarrito de mermelada, una leche condensada, era tesoro en esa época, lo mismo que el café. Hay un recuerdo de una carta de un soldado que recuerda que le hacían un hoyón grande de poroto. Entonces el desayuno era café con gusto a poroto y la comida era poroto con gusto a café, porque se hacía todo en el mismo hoyo, en el mismo holletón. Entonces obviamente que era muy complejo poder hacer aseo en un lugar en donde no había agua, por ejemplo. Era muy complicado. Entonces don Rafael Sotomayor planifica al detalle esta campaña y a pesar de esa planificación aún hubo problemas, hubo graves desabastecimientos de agua especialmente y soldados que murieron de sed hasta el grado de quedarse vueltos locos de la sed. Hubo desbandes, hubo problemas, hubo muertes, hubo bajas, hubo enfermedades por las carencias y las dificultades a las cuales se iban a enfrentar las tropas. Y hablamos también de factores climáticos. No solamente el desierto, los valles, donde supuestamente había abundancia de cosas, también había abundancia de malaria, de mosquitos, de tifus y otras enfermedades que serían incluso más mortales que las batallas que vamos a relatar
en futuros capítulos. El desembarco en Hilo y Pacocha fueron el inicio de estas hostilidades, siendo Hilo tal vez la caleta más cercana al teatro de operaciones al cual nos vamos a referir. Pacocha fue un poco más lejano, pero mucho más fácil. No hubo resistencia de parte de las tropas peruanas, a pesar de que se esperaba que aquello ocurriera. Se vieron algunas unidades de caballería que al ver este bloque de buques que se acercaban y en el recuerdo traumático de lo que fue el desembarco en Pisagua, huyeron al interior. Y aquí me quiero detener en una pequeña anécdota. El año 1879, tropas del batallón Lautaro y otras unidades, como algunos avanzadas del Atacama, bajo el mando del coronel Juan Martínez, inician un avance en tren, ni más ni menos, en tren, hasta la ciudad de Moquegua, una ciudad bastante grande, como para que hagamos una idea, un símil parecido a hablar de Concepción o de Talca actualmente, una ciudad bastante grande. Y pasa en el año nuevo, ni más ni menos que en la estación de ferrocarriles de Moquegua. Y la gente lo recibe, ¿eh? Uy, mira, llegaron tropas del norte, pensaron que eran tropas peruanas y lo reciben muy bien, hasta que de pronto se dan cuenta que eran tropas chilenas. La mujer peruana, con toda esta leyenda negra de los soldados feroces chilenos, una se desmayó, otras casi se infartaron del susto, ¿ya? Y incluso una muy coqueta le pregunta a uno de los oficiales: señor oficial, ¿usted es casado? ¿Ah? Muy coqueta ella. Y esta aventura, esta especie de calaverada, como lo llaman los historiadores, fue una aventura para establecer primero la capacidad de reacción de las tropas peruanas en la zona, una avanzada interesante que tuvo una retirada traumática los primeros días de enero, puesto que las montoneras peruanas comenzaron a cortar las vías del ferrocarril y impedir el retiro de las tropas chilenas hacia Pacocha, que se había convertido paulatinamente en el cuartel general. Pero había un gran problema en Pacocha: cómo desembarcar la artillería. La artillería no podía entrar por esta bahía tan compleja, y comenzaron a subirla por los acantilados de Hilo a golpe de cuerda. Allí tuvo una principal actuación don Manuel Orella, comandante de la Covadonga en ese momento, que con los cordajes de la Marina se dedicaron a izar a brazo estos cañones de campaña hasta la explanada, donde tendrían destacadísima participación después en la batalla de Los Ángeles, la batalla de Tacna y más adelante también en la espectacular e impecable batalla de Arica, las que veremos en un próximo capítulo. Esta es La Mirada del Cuervo. Nos vemos en la próxima ocasión.